Listo. Bueno, entonces, webinar número 4 de análisis técnico. Antes que nada, como siempre, ustedes saben que esto es muy protocolario, una pequeña divulgación de riesgos para comentarles que las operaciones en el mercado de futuros, como en cualquier operación bursátil, siempre va a conllevar riesgos exponenciales. Por eso no es apto para todo tipo de personas. El operador puede perder todo su dinero si no lo gestiona correctamente y es por esto que se recomienda hacerlo con un capital de alto riesgo, es decir, un capital que puede ser perdido sin necesidad de afectar la situación financiera del operador. Bien, todo lo que se hable acá no es ninguna recomendación de inversión, son simplemente algunos análisis con base a nuestra experiencia, a base a, con base a pues, lo que nosotros manejamos actualmente y pues es netamente educativo. Por otro lado, una declaración de resultados hipotéticos. Recuerden que todos los resultados que se dan en simulación no son garantía de buenos resultados en una cuenta real. Bien, los resultados pueden variar, pueden fluctuar, ya sea por condiciones de la volatilidad, de los activos y demás. Bien, entonces es importante que tengan esto completamente claro. Vamos a pasar entonces a hablar un poco de cuál es el esquema de la presentación del día de hoy. Primero vamos a comentar un poco nuestro equipo, ¿sí? Quienes están detrás de todo el desarrollo, no solo de esta presentación, sino detrás de todo el esquema de Buen Día Capital. Segundo, qué es lo que van a aprender en este webinar, como para que se hagan una idea y ya estén predispuestos a abrir la mente completamente el día de hoy y aprender demasiado. Tercero, vamos a hablar de gestión monetaria. Ese tema yo sé que les va a gustar. Vamos a tocar algunos conceptos que de pronto algunos ya han oído, otros no, pero como siempre al finalizar vamos a tener una sección de preguntas donde podemos profundizar un poco más los temas. Posteriormente a esto vamos a ver los diferentes activos por analizar. Vamos a analizar en total 5 activos. Vamos a verlos algunos en un entorno macro, algunos en un entorno micro, un poco más scalper intradiario. Y los índices los vamos a ver en ambos aspectos, ¿bien? Ya que hay personas que hacen swing con índices, también hacen scalping con índices y es importante tener pues las diferentes visiones de estos activos. Pasamos a las preguntas y finalizamos con el sorteo de una asesoría personalizada de 2 horas, bien, para que lo tengan muy claro y bueno, para la persona que se lo gane, que les deseo éxitos a todos y suerte en esto, pues tratar de sacarle el mayor provecho. Básicamente son 2 horas donde nos van a tener a nosotros todos ahí para atacarnos en preguntas, atacarnos en todo lo que ustedes quieran saber, eh, ligado netamente a la operativa de cada uno de ustedes, ¿no? Asesorarlos justamente en lo que vienen haciendo, de pronto revisar un backtest, revisar las operativas de los últimos meses, lo que quieran, pero es un espacio completamente libre para que nos saquen el jugo, como dicen acá en Colombia, ¿vale? Y terminamos con algunas conclusiones. Bien, así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Nuestro equipo, como ya saben, algunos nos conocen. eh, Mi nombre es Juan Camilo Buendía, soy trader activo, especializado en futuros y estudiante de último semestre de finanzas, ¿vale? Por otro lado, Jorge, si quieres algo muy Buenas breve. noches. Todos me conocen aquí como Jorge Calderón en Instagram. Soy también trader de futuros y hace unos meses atrás también mi trading ha evolucionado hacia lo que es la parte del swing trading y el trading intradía. Soy trader desde 2017 y pues bueno, estamos aquí acompañándolos esta noche para brindarles nuestro conocimiento. Excelente, Jorge, muchísimas gracias. Así que bueno, nosotros dos somos los que estamos detrás de todo este proyecto. La idea con todo esto es tratar de entregar la mayor cantidad de valor posible, ya sean estos webinars gratuitos que hagamos, en diferentes eventos, en material que les compartimos en el Telegram, en el Instagram y pues también en la formación, claramente. Entonces, pues bueno, esperamos que sea de su agrado poder compartir toda esta información con ustedes. Ya saben, cualquier duda, cualquier cosa, nos pueden preguntar a ambos. Trabajamos completamente de la mano y pues vamos a, pues por la misma línea de análisis y de formación y demás. ¿Qué van a aprender en el webinar del día de hoy? Bueno, como ya saben, es un webinar de análisis técnico, valga la redundancia, explicarles que van a aprender un poco la aplicación de algunos conceptos técnicos fundamentales, un poco sobre metodología, lectura, acción de precio, oferta y demanda. Bueno, acá vamos a tocar absolutamente todos los conceptos que nosotros personalmente utilizamos en nuestra operativa como para complementar o que ustedes
Traten acá de seleccionar lo que más los haga sentir cómodos, lo que más complemente su operativa. Digamos que la idea con esto no es que ustedes cambien la forma en la que vienen operando, no, es para que ustedes de pronto complementen sus conocimientos y puedan hacer uso de las herramientas que pues nosotros acá eh, implícitamente les vamos entregando. Lo ideal es que desarrollen pues la capacidad analítica de cualquier activo. Como bien saben, lo ideal es enseñarles a ustedes análisis técnico en su entorno general. Y pues esto nos permite y nos da la capacidad de poder analizar cualquier activo. Es decir, van a poder revisar criptomonedas, acciones, futuros, forex, lo que ustedes deseen. En teoría va a ser completamente aplicable con todo lo que veamos acá. Desarrollo del criterio propio. Esto también va ligado a la confianza y la manera en que ustedes entienden el precio. Proyección del precio, que es justamente no solo entender, yo siempre le digo a los alumnos que cuando nosotros sabemos entender la zona y la tendencia, entendemos pues el cuándo y el por qué, el dónde y el por qué, disculpen, entendemos dónde operar, dónde tomar operaciones y por qué lo estamos haciendo, ya sea porque estamos en X tendencia de tal tipo, pero también es importante proyectar el precio y entender dónde vamos a sacar nuestras posiciones, hasta dónde el mercado puede correr, hasta dónde podemos gestionar nuestros diferentes contratos o lotes, como sea que ustedes estén operando. Entonces, este concepto de proyección del precio también es súper importante. Y finalmente, pues el tema que tanto ustedes nos solicitaron, gestión monetaria. Bien, así que bueno, hasta este punto, Jorge, no sé si hay algo que agregar o estamos No, estamos bien, súper bien. Juan. Estamos listos. Excelente. Listo. Entonces, gestión monetaria. Este concepto de gestión monetaria es demasiado grande. Digamos que en gestión monetaria muchas personas simplemente lo ven muy arraigado a cuánto arriesgo yo por operación. ¿Cuál es tu gestión monetaria? Ah, mi gestión monetaria es arriesgar un 1%, un 2% por operación. ¿Esa es tu gestión? Sí, esa es mi gestión porque eso es lo que me enseñaron a mí. Y acá hay que tener mucho cuidado porque la gestión monetaria nosotros la vemos desde tres subgrupos, por así decirlo. Vamos a tener, primero que todo, la gestión de capital, que en esta lo que vamos a buscar es tratar de proteger directamente el capital y un concepto sumamente importante que es el drawdown y poder entender cuál es el umbral de dolor que tiene cada uno de los operadores. Por otro lado, vamos a tener la gestión de riesgo, que esto lo que nos va a decir es, ahora sí, cuánto vamos a arriesgar por operación, cómo vamos a diversificar ese riesgo diario o por operación en diferentes activos, o en diferente cantidad de operaciones. Bueno, ese es otro mundo completamente grande e importante. Y por otro lado, lo que les comentaba hace unos minutos, la gestión de posiciones, ¿sí? ¿Cómo vas a gestionar cuando vayas positivo? ¿Cómo vas a gestionar cuando la operación no vaya del todo bien? ¿Dónde vas a sacar pues tus parciales? ¿Dónde vas a sacar tus finales? ¿Cómo vas a gestionar tu stop? ¿Vas a hacer trailing? ¿Vas a hacer break-even? Bueno, esto también es algo completamente grande y en cada una de estas cosas nosotros tenemos que sentarnos con mucha disciplina, con mucha responsabilidad a tomar nota. Esto es papel y lápiz o en el computador, pero tienen que detallar exactamente cada uno de estos puntos. Y esto es lo principal en un plan de trading, ¿sí? Y acá me desvío un poco porque muchas personas les preguntan, ay, ¿cuál es tu plan de trading? No, mira, mi plan de trading es analizar, yo espero en esta zona, espero una doble llegada y entro. Sí, y ahí hay unos puntos suspensivos que es obligatorio rellenar. ¿Y cuál es la gestión? Entender cómo vas a gestionar tu capital, cuál es tu máximo del drawdown, cuáles son los niveles justamente para reaccionar a medida que la cuenta vaya cayendo, vaya subiendo y todos los otros demás criterios para no extenderme, pues que son los que tenemos en pantalla. Entonces, esto es sumamente importante. Yo creo que muchas veces no le damos la respectiva importancia, pero esto que tienen en pantalla, estos tres conceptos, son 1000 veces más importantes que dónde entrar, que la entrada directamente, porque uno puede tomar operaciones aleatoriamente en el mercado y ganas. Si tienes una buena gestión, ganas. Si tienes una mala gestión, no estás haciendo nada. Entonces, esto es mucho más importante que directamente la técnica, ¿vale? El día de hoy vamos a hablar solo de gestión de capital. ¿Por qué? Porque como esto es un mundo tan grande, no nos da el tiempo para hacer las dos cosas, hablar de gestión y también analizar un poco los activos, que también es la finalidad dentro del webinar. Así que nos vamos a encargar hoy de hablar directamente de gestión de capital y para el siguiente webinar vamos a tratar el otro grupo, que es gestión de riesgo, y finalmente cerramos con gestión de posiciones. Así, pues vamos a nutrir cada webinar, no solo con pura pantalla y gráficos, sino también con conceptos importantes que pueden ir incorporando a su plan de trading.
Así que vamos a iniciar. Denme un segundo, prendo acá un poco la luz porque estoy ciego ya. Listo. Entonces, ¿qué es la gestión de capital? La gestión de capital la vamos a resumir en una sola palabra súper importante, que yo creo que muchos de ustedes la han oído y voy a rayar incluso la pantalla y se las voy a resaltar y encerrar en color rojo, y es esta, el drawdown. Gestión de capital, no vamos a decir que es igual a drawdown, pero el gran porcentaje de lo que respecta en gestión de capital es el drawdown. Básicamente, el drawdown nos va a ayudar a controlar las pérdidas y ustedes saben que acá el truco del trading es tener controladas las pérdidas, recortar las pérdidas, extender las ganancias, como lo querramos ver. Lo importante es entender cómo nosotros estamos manteniendo esas pérdidas constantes y pequeñas y pues completamente controladas. Entonces, por definición, el drawdown va a ser la caída más fuerte que tenga su curva de rendimientos. Supongamos acá un ejemplo, tenemos una persona que empieza a operar desde el día número uno, su cuenta sube un 5%, acá sube un 5%, verdad que estoy con rectángulos, porque esto no sale. Entonces ya, tenemos acá que sube un 5%, cae un 2% y luego vuelve y sube un 10%. Y desde aquí hasta acá cae, no sé, pongámosle un 8%, un ejemplo, un 8%, ¿sí? Y luego empieza a subir. Bien, esta es la pérdida del 8%, es la pérdida más grande que ha tenido esta cuenta. Es decir, cuánto cae la cuenta desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Esto va a ser el drawdown. Por eso es completamente importante nosotros poder controlar qué tan bajo va a caer la cuenta, porque eso no significa que ay, por más que la cuenta empiece a caer y empieza a caer un 8, un 10, un 20, entonces yo sigo operando igual. No, porque ya ahorita vamos a ver cuál es el problema que hay detrás de esto. ¿Sí? Y es el tema de la recuperación, lo complicado que se va a volver recuperar esa cuenta. Entonces, ¿qué sucede si nosotros no controlamos nuestro drawdown? Vamos a empezar con un tema emocional tremendo, que ahorita incluso Jorge nos va a comentar un poco más de este concepto de las emociones. Bien, esto de las emociones va a acarrear obligatoriamente unas pérdidas irrecuperables, porque nos vamos a descontrolar. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo o incluso peor. Nos vamos a salir del plan, vamos a empezar a hacer cosas a la ligera, a improvisar, a gestionar súper mal. Cuando nos damos cuenta, la cuenta la llevábamos, valga la redundancia, la cuenta iba en un 6%, menos 6%, y nos descontrolamos y en la nada ya está en un menos 12. Y ahí solo hay una cosa que pensar. ¿Por qué lo hice? Y el cargo de conciencia que hay detrás de eso. Y esto lo hablo mucho con los alumnos. Hombre, ya cuando uno llega a ese punto, uno se siente tan mal consigo mismo que en verdad es increíble la sensación que se siente. Entonces, por eso es tan importante el concepto del drawdown, porque no solo nos va a descontrolar emocionalmente, sino que también la cuenta se va a ir para el piso. Es por eso que es importante tener un plan de recuperación. Y bueno, acá falta agregar un poco más y no solo es un plan de recuperación, cuando la cuenta vaya cayendo, que esto también lo vamos a ver un poquito más detallado ahorita, eh, sino también un plan cuando ya vayamos muy positivos. ¿Qué vas a hacer tú cuando ya vayas un más 20%? ¿Vas a seguir operando igual? ¿Vas a de pronto a aumentar un poco el lotaje? ¿Vas a arriesgarte un poco más? ¿Vas a aumentar la exposición? Bueno, todo eso lo vamos a ver ahorita en unos minutos. Pero esto es importante tener un plan de recuperación y esto tiene que entrar en el plan de trading. Y finalmente, pues también tienen que evaluarse a ustedes mismos, ¿sí? Y es la capacidad de recuperación que tiene su sistema. Y esto es sumamente importante. Ojo acá, si ustedes miran esta gráfica que tenemos en el costado izquierdo de la presentación, nos damos cuenta que acá cuando cae, miren la forma en la que sube. Y esto lo podemos ver en los mercados, en el precio, en una curva de rendimientos y la famosa frase de que, de que las cosas suben por escaleras y caen por ascensor. Bueno, así tal cual es también en una curva de rendimientos. Nosotros no podemos pretender que una cuenta suba igual a como cayó. Eso es completamente imposible, porque cuando una cuenta cae, supongamos que cae de este punto, de aquí, aquí, a mí no me debe importar ganar dinero. Y ustedes en este punto no pueden pretender ganar dinero y quítense ese chip de la cabeza. Ustedes acá se deberían preocupar por recuperar dinero, no por ganar. El ganar va después de que ustedes vuelvan al punto cero.
Ahí sí ya vienen las ganancias y los buenos porcentajes, pero mientras por debajo ustedes se deben preocupar es por recuperar eso perdido. Ya cuando lo recuperen, otra vez nos vamos de fiesta, de parranda y empezamos a gestionar de una forma completamente diferente. Pero la recuperación tiene que ser igualmente escalonada. No pretendamos que si caemos un 10% al siguiente día tomemos un trade súper apalancado y querramos hacer un 20% porque seguro que muchos hemos hecho eso alguna vez. Pues de pronto no hasta ese nivel de un 20%, pero de pronto si queremos sacar un trade 1-4, queremos sacar un trade 1-5 porque llevo una racha de 3 perdedoras y las quiero recuperar todas en un día. Y yo sé que es así. Bien, entonces es importante que nos mentalicemos que para llegar a ese punto cero tenemos que hacerlo de forma escalonada. ¿Cómo? Ya a continuación vamos a hablarlo un poco. Antes de eso, pues entonces vamos a mencionar justamente de la curva de recuperación, ¿sí? Y acá Jorge ahorita nos va a colaborar un poco de un tema también sumamente importante, pero a grandes rasgos nosotros lo que podemos observar es que a medida que nosotros vayamos perdiendo más en una cuenta, pues cada vez se vuelve la palabra clásica irrecuperable, ¿sí? Insostenible. Insostenible a largo plazo. Esto recuperar ya una cuenta que haya caído un 40, es que desde un 20 en adelante, recuperar una cuenta es muy difícil. Con decirle que día estuve viendo una entrevista de una persona en España y el señor comentaba que una de las firmas en las que trabaja un fondo de inversión, si no estoy mal, tiene una cláusula directamente de que si la cuenta que él está gestionando cae más de o cae hasta un 30%, tienen que despedirlo a él porque reglamentalmente y legalmente, si un fondo de inversión deja que caiga un 30% es para cárcel. Entonces, imagínense hasta el nivel que un fondo de inversión, empresas, entidades completamente grandes, controlan el drawdown, que no se exceda de un 30% porque ya es cárcel. Entonces, si 30 es cárcel, ojo, llega máximo hasta 20, porque ya de 20 a 30 me estoy arriesgando. Entonces, si lo hacen las grandes personas, ¿por qué nosotros, que somos los retail, que estamos jugando casi que a veces con nuestros ahorros, por qué entonces si nos damos el lujo de perder un 50, un 60, un 70 y que no nos duela? No, ojo, todo tiene que ser con pies en la tierra, súper juiciosos con el tema de la gestión para evitar que caiga más de un 20%. Es que incluso mi drawdown, lo que yo máximo me permito es un 10. Yo, claramente, porque ese es mi umbral de dolor. Yo no quiero que mi cuenta caiga más de un 10. Esto es personal, esto puede ir a un 15, esto puede ir a un 20. Pero el punto, ¿cuál es? Que tenemos que tener un punto máximo y que esto no debería, ojo, no les digo que toque, ustedes verán si quieren tener un drawdown del 80%, porque bueno, nosotros como tal no tenemos licencia de asesores financieros para decirles tiene que ser uno, no, ustedes lo deciden, pero a grandes rasgos, lo que opinamos para poder sostenerse a largo plazo es no excederse de un 20%. Ya cuando llegues a un 20%, hey, igualmente para y hay que revisar muchas cosas. Entonces, ojo acá, porque a medida que pierden más, recuperar se empieza a volver muy difícil. Ahí Jorge nos quiere también comentar unas cositas importantes. Listo, muchachos. Mire, yo les quería comentar alguna cosa porque uno aquí en las redes y en muchas academias se les inculca a los alumnos como tal. Cuando hablan de la parte de gestión, como decía Juan, solamente, no, ¿cuánto es tu riesgo? No, arriesga el 2%, el 3%. He escuchado a algunos decir que hasta el 5%. Y listo, bueno, vamos a esto. He visto que hacen unos cálculos matemáticos donde se les dice, no, para perder toda tu cuenta, tendrías que perder, digamos, al 3%, tendrías que perder 33 operaciones, o sea, por todo, para perder todo tu capital. Ahora la pregunta que yo les hago a ustedes y que ustedes también deberían hacerse en un momento de pérdida, en una racha perdedora es, ¿cómo se sentirían ustedes perdiendo el 15, el 20 o el 25% de su capital? Miren algo, muchachos, es muy diferente estar por encima en un más 5, en un más 7, en un más 10%, que usted tiene una pérdida y no se pierde la confianza. Cuando uno va perdiendo ciertos porcentajes de su capital, la confianza en el sistema y en uno mismo merma demasiado. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo único que uno va a hacer es operar emocionalmente a toda hora y muchas veces lo que se tiende a hacer es sobreapalancarse más,
a meter más operaciones y todo eso conlleva es abrir un hueco más grande para la cuenta, ¿no? Entonces, fíjense que ustedes son los que tienen que determinar antes de operar en un plan cuál es su umbral de dolor, o sea, hasta cuánto quieren perder de su cuenta. Y fíjense que en esa tabla como tal que tenemos aquí, en esa tablita que tenemos aquí, obviamente, fíjense que si usted ya pierde un 25% de su cuenta, un 30% de su cuenta, fíjense que ya es muy difícil de empezar a recuperar ese resto del capital. E incluso hay un error también brutal, porque si digamos, usted empieza con una cuenta, un ejemplo de $5,000 y usted pierde el 20% de ella, la gente sigue arriesgando lo mismo que cuando inició con su cuenta. Supongamos que arriesgara el 2%, estaba arriesgando $100 por operación. ¿Qué pasa? Que cuando se pierde el 25 al 30%, la gente sigue arriesgando lo mismo y obviamente no se han dado de cuenta que ya acabaron casi una parte de su tumba. ¿Sí me entiende, mi gente? Fíjense que es, y hay mucha gente que comete el error de simplemente porque le enseñaron en el Nasdaq o en el SP 500 de querer como operar esos mercados sin saber con qué capital se cuenta para eso. Eso es un error también brutal, mi gente, porque obviamente el Nasdaq, por ejemplo, es un mercado que es costoso aquí en futuros. Habiendo mercados más alternativos, por ejemplo, como el Dow o el Russell, que son mercados más baratos para cuentas más pequeñas, que es cuando hablamos, obviamente, usted querer coger un mercado como el Nasdaq con una cuenta de $1,000 o $2,000, eso es un error brutal, mi gente, ¿sí me entiende? Ahora, va a haber gente que aguante o que tenga umbrales de dolor, o que sean más tolerantes al riesgo a unos que otros. Pueda que para algunos llegar al menos 15% de su cuenta o al menos 20% de su cuenta no les afecte tanto y llegue un momento donde puedan recuperar, ¿no? Pero estamos hablando de muy pocos casos. La mayoría de gente tendemos a antes empeorar la situación porque obviamente ahí entra el estado emocional como tal, ¿sí me entienden, muchachos? Lo que yo les decía hace un momento, empezamos a sobreapalancarnos, empezamos a sobreoperar, a cometer muchísimos más errores, lo cual nos lleva a agrandar más el hueco. Entonces, lo que yo, ahora muchachos, es mejor sostener una consistencia operativa y de gestión a largo plazo, que su cuenta vaya creciendo poco a poco, que querer hacer cosas para llevar su cuenta a un pico bien alto, la cuenta a un pico bien alto y que tengan un drawdown brutal, ¿sí me entienden? Ujú. Si Este, quieres, este, este ah, bajón, este bajón también, obviamente, hace que su estado anímico como tal se pierda, muchachos. y ya, y incluso ya lo vamos a ver en un ejemplo. Solo que Exacto. quería agregar una cosita antes de cambiar la presentación, ya que Dale, esta Juan. quedará en el pasado. Y es que el tema de la recuperación no solo debería ser monetario, ojo, también véanlo en términos del tiempo. ¿Qué tanto tiempo se van a demorar en recuperar su cuenta? Ojo acá, un sistema coherente, en el caso más conservador, debería estar en capacidad de hacer la mitad del drawdown promedio. Supongamos que yo tengo un sistema que maneja un drawdown del 10% en promedio, eso es lo que yo máximo me permito perder. Es decir, que un sistema, como les digo, conservador, debería estar en capacidad de realizar un 5% mensual. Entonces, si yo pierdo un 10 y ya sé que para la recuperación necesito hacer un 11 sobre ese nuevo capital, pues yo sé que si mi rentabilidad promedio en el caso conservador es de un 5%, pues ya sé que me voy a gastar más o menos 2 meses en recuperar esta cuenta. Y eso ya es tiempo. Y eso ya es tiempo. 2 meses, uno, estando por debajo de la línea cero, no es fácil. Entonces ahora imagínense una persona con un 20, un 30, un 40 que cada vez empieza a volver
de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, y así sucesivamente, pues cada vez se vuelve, nada más con el 30 ya son 3 meses, y así sucesivamente se empieza a volver imposible, asumiendo que los siguientes meses seguro van a ganar, pero nada nos asegura eso. Puede que el otro mes también sea negativo, entonces nos alejamos más. Entonces, entre más controlemos esa pérdida, mucho mejor. Y es justamente lo que nos comentaba Jorge, que vamos a ver a continuación. Otra cosa que quiero agregar, Juan, ahí en la parte de la tabla que mostrabas ahorita, es que cuando lleguen a un 20%, un 25%, deténganse. E inclusive, si hay necesidad de sacar toda la plata del broker, es mejor que lo hagan o se detienen o sacan el dinero. Ujú. ¿Por qué? Porque es muy altamente probable que después de que se pierda un 25%, se vaya a perder el 100% de su capital. Entonces, es mejor detenerse y pensar con cabeza fría dónde se puede mejorar o qué Ujú. se tiene que hacer o y después recapitalizar la cuenta o simplemente retirar el dinero del Sí, sí. broker antes de que se pierda el 100% del capital. Ujú. Sí, incluso ahorita vamos a hablar un poco de esos niveles que les hablaba acá hace unas diapositivas atrás, esto del plan de recuperación que va por niveles, ¿bien? Uh -huh. De pronto algunos ya conocen el concepto, otros no, yo creo que los puede complementar un montón. Listo. Dale, Jorge. En este caso, vamos a poner acá un ejemplo de un ETF que es el de Cathy Wood, que es Art Innovation. Y fíjense cómo esta curva de crecimiento es aceleradísima, pero fíjense cómo cae, fíjense el drawdown tan brutal que tiene. Usted se imagina un inversor que esté aquí en este pico y baje y o sea, ver esta caída tan brutal en su capital, en su portafolio. Eso es Un una cosa muy brutal. 70%. Exacto. Mire, contra el abuelo Mujer Rembo. Warren Buffett, que mire que es algo sostenido en el tiempo, muchachos, ¿sí me entienden? Cuando yo hablaba con Jorge, le decía, ¿en qué punto se encuentran ahorita? En el mismo. ¿A qué Exacto. necesidad uno de sufrir aquí, de cruzar los dedos y decir, jue madre, esto va para cero, cuando en últimas podemos estar en una curva más coherente? Lento pero seguro, sí, como dice ahí en la Claro, diapositiva. sí, entonces, para que preste mucha atención a lo que les comenta Jorge, es mejor arriesgar menos. Obviamente las ganancias van a ser menos, pero yo prefiero arriesgar menos y ganar menos consistentemente, arriesgar mucho y ganar mucho, pero que en algún momento, como cualquier burbuja, eso va a tener que hacer un retroceso, ¿sí? Entonces, el viejo Jorge nos comenta muy bien de que pues no nos empecemos a exceder en riesgo. Yo a los alumnos les recomiendo un 1%, un 1,5. Y muchos dirán, pero ese buen día sí que es exagerado, o sea, que no, que perdedor. Pero no, hombre, si uno se pone a mirar, es lo más coherente que podemos hacer para cuidar nuestro capital. Ahora, lo que yo les decía ahorita, si ustedes no pueden arriesgar porque su cuenta es muy pequeña, no pueden arriesgar el 0,5 o el 1% y muchas veces tienen que llegar al caso de arriesgar el 2%, pues lo que yo les decía ahorita, brieguen a estar en mercados alternativos donde su riesgo baje. O sea, no operen el Nasdaq, operen el Dow Jones. Eh, Tienen muy poco capital, no vengan al mercado de futuros, vayan al mercado de CFDs con un broker bien bueno y regulado, ¿sí me entienden? Y Con bajo es, spread. sí, de pronto no es lo que a todos les gusta escuchar, ¿no? Exacto. Pero pues en últimas es la realidad, Es la sí. realidad, Juan, es la Y nosotros les realidad. podríamos decir, entren con 1.000 aquí que van a ser millonarios, pero eso no va a ser así. Mm Y -mm. acá hay dos opciones y puede sonar feo y duro y todo, pero en Latinoamérica yo sé que es difícil conseguir un buen capital. Y bueno, no, en todo el mundo ahorita con la inflación y demás, es difícil conseguir un capital, digamos que coherente para poder mantener una buena gestión. Y si tienen muy poco, pues solo hay dos opciones. O le meten más capital a la cuenta, pero si en verdad está fuera de sus límites, pues habrán un broker de CFDs, algo que les permita un mejor riesgo, o incluso no hagan trading especulativo, incluso ahorran un poco más y van a invertir en valor, ¿no? Invertir en valor, ojo con ese concepto que después lo trataremos en otros webinars. Pero hay muchas otras alternativas, o sea, no se cierran a que solo existe futuros y al Nasdaq, porque
Eso es el clasicazo, ¿no? El Nasdaq con un riesgo del 3% todos los días. Sí, Uf, sí, sí, sí. así es. Entonces, bueno, gracias ahí, Jorge, por todo lo que nos comentabas. Ya para finalizar un poco la parte de gestión de capital, lo que le comentábamos a todos ustedes de esos niveles. Entonces, ¿cuándo me detengo? Que Jorge decía, si caen un 20%, entonces paren. Pero ¿realmente es necesario solo hasta un 20%? ¿O por qué mejor no nos vamos poniendo niveles? Si esta es la línea cero, ¿por qué no me pongo un nivel al -3, un nivel al -5, un nivel al -8, un nivel al -10? Y en cada uno de los niveles, pues voy evaluando cómo empiezo a gestionar. Acuérdense que hace unas presentaciones les decía, no, acá lo importante no es ganar, acá lo importante es recuperar. Entonces, un ejemplo, si se activa la primera alerta al -5 y estoy yendo por un 1 a 3, pero eso no me está funcionando, que Jorge también lo comentaba, que es como seguir haciendo lo que no nos está dando resultados. Eso no tiene sentido. O sea, si algo no nos está sirviendo es porque no está sirviendo. Decimos que la cuenta acá es porque no hay algo mal. Entonces, hay que hacer algunos ajustes para empezar a aplanar esa curva de crecimiento. Entonces, si se activa la primera alarma al -5%, pues entonces ya no voy por un 1 a 3, sino voy por un 1 a 2. Saco beneficios más rápido para que empiece a suceder esto. Saco beneficios más rápido, saco beneficios más rápido. Ya cuando llegue a cero, volvemos al ruedo con el 1 a 3. Si se activa la segunda alerta, hombre, al 1 a 2 y ya no arriesgo el 1, sino el 0 a 5, sino para arriesgar el 0 a 5, entonces 1 a 1. Hay que evaluar las diferentes posibilidades que nos permitan tratar de limitar al máximo la pérdida, ¿sí? Y a tratar de sacar ganancias rápido para que esa cuenta deje de caer, ¿sí? Eso es lo realmente importante cuando estamos negativos. Ahora, no todo es malo, no, no es que estén diciendo, ah, pero ellos solo hablan de las pérdidas, en las ganancias también, ¿sí? Si nosotros vamos, ya acá es importante que ustedes se pongan un rango, por eso les hicimos este dibujito. Lo importante es que ustedes se pongan un rango, -5 supongamos y 10. El mío es este. Al -5, mi primera alarma. Acá empiezo a mirar, hey, ¿qué pasa? Gestiono diferente, ya no voy por ratios amplios, bajo ratio, bueno, hago mi gestión. Pero entonces, si voy por encima, ¿qué pasa? Pues entonces de pronto ya no arriesgo un 1, sino de pronto me puedo ir un poquito más allá y un 1 a 5. Pero no significa que a medida que yo vaya subiendo de 10 en 10, entonces un 2, 2, 5, 3, no, no, no. O sea, me expongo un poquito más, un 1 a 5 y me mantengo ya en 1 a 5, pero trato de que la curva se vuelva un poquito más exponencial, pero porque ya tengo una base sobre la cual me puedo exponer un poquito más. Y ojo, un poquito. Y si quieren lo escribimos en mayúscula, un poquito. No significa que nos volvamos locos a sobreapalancarnos, no. Bien, pero es importante que tengamos un rango. Y así, si estamos dentro de este rango, estamos pues tranquilos. Si bajamos de acá, ojo. Y si bajamos de acá, pues también ojo, pero en el buen sentido de la palabra. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer cuando caigamos a una primera alarma? Cambiar ratios, reducir el ratio, sacar beneficios más rápido, exponernos menos. Si yo sé que el contratendencia no me está sirviendo, pues dejo de tomar contratendencia, me expongo menos en ese tipo de escenarios, me expongo menos de pronto en un mercado un poco más barato, y ahí es donde voy a la parte del riesgo. Entonces arriesgo menos, ya no un 1, sino un 0,5, o busco un activo que de pronto me permita arriesgar menos, y también la gestión, ¿no? De pronto va a pasar a break-even mucho más rápido. Cuando llega el 1-1 paso a break-even, o lo mismo que les estaba comentando, saco beneficios más rápido, que esto también va muy ligado al tema de los ratios. Pero empezar a que esa curva, cuando empieza a caer, se vuelva plana y otra vez empieza a subir moderadamente y ya aquí vuelve y juega y empezamos otra vez desde el punto cero. Bien, entonces, cuanto menos arriesgues, más demorarás en alcanzar el drawdown. Y eso sí, si ustedes tienen un drawdown del 10, pero arriesgan un 3%, en 3 operaciones seguidas ya se les fue el drawdown. Literal, ya tienen que dejar de operar. Si arriesgan un 1, pues son 10 operaciones seguidas para alcanzar el drawdown, ya es algo poco más coherente. Entonces, grábense eso en la cabeza. Entre menos arriesguen, más difícil alcanzar el drawdown. Y entre más difícil alcanzar el drawdown, pues más van a poder sobrevivir acá a largo plazo. Porque acá se trata de controlar las pérdidas. Listo, mi gente. Jorge, ¿algo Sí, una cosita antes agregar? de que terminemos, Juan, una cosita antes de que Otra vez ahí. terminemos. Dale, dale. Yo sé que a muchos aquí les han dicho que el trading es 90% psicológico, del 80%. Pero entonces, ahora la contrapregunta es, ¿dónde me dejan la gestión del capital y dónde me dejan las habilidades técnicas?
acuérdense que el trading, o sea, yo no voy a admitir que la mentalidad es importante, sí es importante, Sí, pero sí, sí. saber de gestión de capital es importante y saber o tener las habilidades técnicas también es importante porque al fin y al cabo son tres pilares que complementan todo. Es que ¿sabes cuál es el problema? Que el hecho de tener una mala gestión termina trayendo como consecuencia una afectación emocional. Relleno emocional, es correcto. Sí, o Eso sea, sí es más las verdad. emociones hacen parte del trading y todos Sí, somos emocionales porque somos humanos. A veces uno claro. siente rabia, a veces uno sobreopera, revancha. Eso le pasa a todo el mundo y le pasa incluso a los más profesionales. ¿Sí? Hay una Sí, película, una serie que se llama Industry, creo, en HBO. sí. No le estoy haciendo publicidad, HBO, discúlpame, pero, pero ahí hay una parte, un capítulo muy interesante que muchos lo han visto en redes, de una chica que está haciendo una operación y no la saca y termina con una pérdida enorme. Bueno, así es, si le pasa a ellos, Sí, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Pero claro. entonces por eso es importante que si nosotros controlamos la gestión en general, no solo de capital, sino toda la gestión, pues no deberíamos entrar en esos entornos emocionales porque tenemos esto controlado. Ahora, a veces nos salimos un poquito, nos volvemos emocionales, sí, pero por eso los niveles nos ayudan Ujú. a parar, poner otra vez los pies en la tierra, pensar y volver otra vez hagan de cuenta que eso es un circulito acá, ¿no? Estamos acá en la gestión, súper contentos y nos empezamos a ir un poquito. Bueno, aquí debemos parar. Cuando nos empezamos a volver emocionales, parar en nuestros niveles para que otra vez volvemos a entrar y que esto sea un falso quiebre a la gestión emoción, a la parte emocional. ¿Listo? Y Entonces, ojo con acuérdense de eso. algo, muchachos, bien importante. O sea, acuérdense que esto es una industria donde se mueve muchísimo dinero, donde se requiere dinero y donde mucha gente, por tener desconocimiento en esto de la gestión del capital, pierden sus ahorros o se endeudan o hacen cosas locas. Y acuérdense que aquí las instituciones saben cómo, obviamente, el ser humano promedio piensa y le sacan su dinero. Sí, acuérdense que esto suma cero, ¿no? Ujú. El que está ganando en una parte del mundo, les está quitando a ustedes el dinero del bolsillo y viceversa. Entonces, hay que tratar de ser cuidadosos con eso. Listo. Entonces, damos por terminada la parte de gestión monetaria. Acuérdense que si tienen dudas, al final, bueno, después de analizar un poco, vamos a tener una sección de preguntas como para que podamos solucionar esa parte. Ahora vamos a pasar a los activos. Jorge nos va a dar una breve revisión de macro y micro de los índices y ya, pues, continúo yo pues terminando de analizar estos tres activos, ¿vale? Así que Jorge, si deseas, puedes Listo, compartir. Juan, te voy a compartir. Vamos a hacer un análisis, bueno, muchachos, vamos a hacer un análisis macro de lo que es el Nasdaq y lo que es el SP 500, ¿sí o no? Bueno, siempre les voy a dar una recomendación para que cuando empiezan a analizar un gráfico, siempre que se paren en un gráfico, miren de dónde viene el precio, para así poderlo proyectar y saber en contexto dónde estamos, muchachos. Bueno, en este caso, aquí teníamos el Nasdaq, veíamos cómo venía de una clara tendencia alcista que por aquí nos dejaba su penúltimo punto de control y su último punto de control hace meses en una gráfica, estamos hablando de 4 horas, ¿no? Una gráfica macro. Fíjense aquí cómo el precio obviamente neutraliza la tendencia de su último punto de control, viene a buscar lo que sería su penúltimo punto de control alcista, el mercado intenta recuperar la tendencia, pero a la final es obviamente más fuerte la oferta y termina el mercado yéndose abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí en este punto? Fíjense que aquí en este punto el mercado pierde estos mínimos por aquí y se pierde este nivel de por aquí. Obviamente ya tenemos una tendencia bajista a nivel macro en este activo del Nasdaq, ¿no? Fíjense que el mercado llega por aquí a los 13.000 puntos, reacciona a la demanda, el mercado viene a lo que sería su último punto de control y de nuevo reacciona a la oferta. Y fíjense aquí lo importante, muchachos, fíjense aquí en este detalle. Fíjense que el mercado la semana pasada viene a buscar estos mínimos mensuales, viene a buscar estos mínimos intradiarios, saca la liquidez que hay detrás de esos mínimos y el mercado hay una fuerte entrada de demanda, ¿no? Ahora, es muy probable que el mercado venga como tal a buscar
este precio entre los 15.200 y los 15.300 para cerrar todo este ciclo que hay acá, ¿no? Acuérdense que los mercados como tal trabajan por ciclos. Ahora, ¿qué va a pasar o qué tenemos que para proyectar en estos días en este mercado? Obviamente, fíjense que aquí tenemos el mercado o va a acelerar con mucha fuerza hacia este punto de control y de pronto haya una sacada de liquidez acá para de nuevo dar cortos o muy probablemente por toda esta demanda que se inyectó aquí después de esta búsqueda de liquidez, el mercado muy fácilmente puede retroceder y empezar a hacer obviamente continuaciones alcistas y muy probablemente venir a buscar lo que serían sus máximos históricos e incluso hacer nuevos máximos después de eso. Es muy probable que ocurra el escenario alcista. Lo digo porque obviamente esta búsqueda de liquidez y esta demanda que entró acá nos puede dar como un indicio de que lo que pasó con la guerra de Ucrania y lo de las tasas de interés, obviamente ya fue descontado en todo este tramo del mercado bajista, ¿no? Entonces, por el momento, eso es lo que tenemos para el Nasdaq a niveles más macro, ¿no? Ahora vamos a ir a ver el mercado del SP500. Fíjense que para el SP500, el mercado a nivel macro, ojo a esto muchachos, jamás perdió su tendencia alcista si lo vemos en un entorno diario o de 4 horas. Fíjense que el mercado viene aquí, nos deja por acá su penúltimo punto de control, su último punto de control, el mercado simplemente aquí en este tramo bajista neutraliza la tendencia. Ojo a esto, aquí se neutraliza, el mercado viene a su penúltimo punto de control, intenta recuperar la tendencia, no cierra el ciclo, listo, aparece de nuevo oferta por acá en este punto, el mercado rompe acá este nivel, que sería su penúltimo punto de control, pero ojo, el hecho de que el mercado rompa un nivel no significa que la tendencia haya cambiado. Simplemente aquí lo que pasó fue una búsqueda de liquidez detrás de estos puntos. Fíjense que el mercado, obviamente, aquí reacciona a la demanda y reacciona a la demanda. El mercado intenta otra vez a niveles intradiarios bajar los precios, pero falla en hacer nuevos mínimos y entra demanda y probablemente también, como digo, el mercado venga a cerrar aquí este ciclo, van a venir a buscar obviamente esta parte, este punto de control acá, este pivote acá, probablemente haya una búsqueda de liquidez, el mercado puede venir y quedarse en estos puntos, pero por esta sacada de liquidez que hubo en estos puntos y esta subida con fuerza, lo más probable es que a nivel intraday el mercado retroceda, también rompa este nivel y venga a buscar los máximos históricos e incluso también haga nuevos máximos históricos, ¿no? Eso tenemos también para el SP500, ¿no? Entonces, algo muy importante a recalcar en este activo, acuérdense, en el Nasdaq sí hubo un momento donde se perdió la tendencia macro, pero aquí en ningún momento se perdió la tendencia a niveles diarios o de 4 horas, ¿no? Ya obviamente, si hablamos en un gráfico de 1 hora, 30 minutos, sí, obviamente la tendencia sí era bajista en ese tramo, ¿sí me entienden? Pero a niveles diarios o de 4 horas, la tendencia en lo que fue el mercado del SP500 jamás se perdió. Hubo simplemente una búsqueda de liquidez hasta los 4.100 y el mercado de ahí obviamente recuperando de nuevo su punto de control sobre los 4.200. Listo, ahora vamos a ver por aquí el mercado a un nivel un poco más inmediato. Fíjense que hablábamos de que estos mercados del SP500 también viene, o sea, a nivel inmediato el mercado tiene una tendencia alcista, solo que es una tendencia alcista un poco errática. Es muy probable que también este mercado como tal, a niveles inmediatos, haga un retroceso fuerte a venir a buscar liquidez sobre este punto, para hacer continuaciones alcistas, no para ir a llenar el ciclo que hablábamos ahorita a nivel macro.
Eso tenemos aquí a niveles un poquitico más inmediatos, ¿no? Listo. Ahora miremos, miremos el gráfico del Nasdaq a nivel inmediato. Fíjense también que tenemos una clara tendencia alcista un poco más estructural en el Nasdaq, que por aquí nos estaría dejando este penúltimo punto de control y este último punto de control. También especulo que este mercado también haga un retroceso profundo hacia este punto de control para buscar la liquidez suficiente y seguir con la continuación alcista, e incluso podría bajar hasta estos niveles de los 14.200 para buscar liquidez y seguir subiendo hasta que cerrara su ciclo. Fíjense que estos mercados a nivel, o sea, a nivel macro recuperaron su tendencia alcista como tal. A nivel inmediato están alcistas y están justo al cierre de un ciclo. Entonces, es muy probable que sigamos teniendo mercados alcistas durante esos días. Obviamente va a venir un retroceso, que o sea, o es muy probable que venga un retroceso, o simplemente de pronto arranque desde aquí para ir a cerrar el ciclo de una vez, ¿no? Y en ese punto se definirá si el mercado vuelve y baja con fuerza o simplemente sigue rompiendo hasta alcanzar sus máximos históricos. Excelente, Borrell, excelente. Listo. Continuamos por acá entonces con los otros análisis. Habíamos comentado que en temas de Forex vamos a revisar el eurodólar, que yo creo que es el activo más clásico en esto de pares de divisas. También vamos a revisar el Bitcoin, que incluso acaba de hacer hace unas horas un movimiento muy interesante, que toca prestarle mucha atención. Y pues vamos también a pegarle una breve revisada al petróleo, ya que es un activo que por la coyuntura actual ha estado bastante sensible y del cual podríamos hablar un poco. Entonces, vamos a iniciar con el eurodólar. Ah, bueno, antes quiero hacer una aclaración interesante. Siempre que ustedes analicen, si se dieron cuenta, Jorge hizo algo muy interesante. Y esto es un consejo más que les doy en general. Cuando él analiza, él deja unos escenarios proyectados en ciertas zonas a priori. Es decir, él analiza, por ejemplo, el día de hoy o cuando ustedes lo hagan en el premercado, él con líneas deja el escenario que quisiera tomar. Ustedes deberían hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dejan el escenario marcado, cuando luego el mercado durante la jornada les dé el trade, tal cual como ustedes los marcaron, van a tener una confianza al 200% de tomar ese trade. Y yo siempre pongo el ejemplo del test, del examen, ¿no? De cuando nos hacen una pregunta y tenemos respuesta A, B, C, D, y seleccionamos la A y más adelante la cambiamos por la C. Y cuando nos califican el examen, resulta que la A era la correcta y la C nos quedó mal. ¿Por qué? Por cambiarlo, por sobreanalizar la pregunta. Acá es exactamente lo mismo. Cuando ustedes marcan un primer escenario, dejen marcado ese primer escenario porque es el que más les genera confianza inconscientemente. Si ustedes se ponen a cambiarlo o a improvisar, todo va a salir mal. Entonces, dejen escenarios y dejen zonas claves donde a ustedes les gustaría tomar una oportunidad. Y hasta que no llegue ahí, pues no la toman. Bien, créanme que eso les va a cambiar su trading un 200%. Ahora sí, continuando un poco con el análisis eh, del euro dólar, lo que podemos observar que es, lo estamos viendo acá en un entorno de una hora, yo creo que en 4 horas vamos a poder ver exactamente lo mismo. Y es que resulta que el eurodólar desde hace un buen tiempo, más o menos desde mitades del año pasado, viene teniendo una caída bastante fuerte. Habíamos hablado hace un buen tiempo, no me acuerdo en un video que alguna vez se les montó en el canal, de que el eurodólar todavía tiene un montón de espacio para seguir cayendo hasta su ciclo que se encuentra por acá abajo, que es un ciclo bastante amplio, pero aún tiene espacio. En ese orden de ideas, como sabemos que el mercado es cíclico y se mueve por zonas, pues el mercado debería tener la capacidad de continuar con ese desarrollo bajista. Bien, ¿qué comportamiento tuvimos para esta semana? Tenemos un mercado que venía bastante estructural hasta este punto. Nos deja estos últimos mínimos que habíamos conversado justamente que lo más interesante era buscar una polaridad por debajo de esos niveles.
Un escenario bastante clave, bastante simple, que funcionó muy bien. Desde este punto, si se dan cuenta, el mercado se empieza a acelerar. Y ojo acá, es importante no solo determinar la tendencia que tenemos, es importante entender el tipo de tendencia que estamos teniendo en el mercado. Esto nos va a ayudar a identificar los niveles estructurales con mayor facilidad, saber si es un punto de control acelerado, si es uno estructural y cómo empezar a guiar el mercado. Entonces, como el mercado, si nos damos cuenta, se empezó a acelerar, lo que nos dejó fue un punto de control por acá ya súper abajo, después de un mercado completamente sobreextendido, que neutraliza tendencia, nos da un corto más o menos a la altura del punto de control y que coincide con un mínimo un poco más amplio, ¿sí? Con este mínimo, o sea, si se dan cuenta, más o menos coincide con el mismo nivel, aproximadamente. Entonces, es un nivel bastante interesante, bastante fuerte, que tenemos, al cual tenemos que prestarle muchísima atención. Luego de eso, como el mercado no había hecho el respectivo testeo a esta polaridad, a la neutralización de tendencia, pues el mercado neutraliza y luego vuelve a subir hasta los máximos, volviendo a dar otro corto. Este escenario es muy particular en el euro dólar y sucedió hace un buen tiempo, más o menos por acá, en noviembre del año pasado. ¿El mercado qué hizo? Neutralizó, ojo acá, el mercado neutralizó esta tendencia y se quedó en este rango. Bien, entre esos dos niveles. Falso quiebre, recupera tendencia y vámonos para abajo. Ahorita está teniendo el mismo comportamiento. Neutraliza la tendencia, neutraliza la tendencia y se queda entre esas dos zonas. Entonces, ¿qué tenemos para esta semana? Tenemos una apertura semanal, por así decirlo, en medio de la nada, en medio de dos zonas, tres básicamente súper importantes. Tenemos todavía el penúltimo punto de control que coincide con el mínimo anterior. Bien, y hasta que no lo rompa con mucha fuerza, sigo viendo el eurodólar completamente bajista, lo que significa que sin ningún problema el mercado podría hacer un falso quiebre por encima y continuar bajando. Y el otro de los escenarios, como nos damos cuenta que estamos más o menos en un rango, es que también dilata estos niveles y se mantenga dentro de este rango. Si no logra aguantar este nivel, lo tendremos de nuevo en el ciclo con un movimiento a la baja. Entonces, la expectativa de esta semana es completamente mixta en el eurodólar, cortos por encima, largos por debajo, por este nivel de la respectiva neutralización. ¿Qué no me gusta del eurodólar? Que se esté girando como por ahí en medio de la nada. Que si lo vemos en un entorno macro, como ya vimos en temporalidad diaria, bueno, más macro de lo que lo estamos viendo, pues está ahí como volando, ¿no? Un giro acá no me confía mucho. O sea, lo ideal sería que llegara hasta el ciclo. Ustedes saben que acá abajo hay liquidez, tendrán que dilatar como lo hicieron los índices hace un buen tiempo y pues el mercado ahí sí podrá recuperar. Entonces, por eso no me convence del todo. Hay que esperar que tenemos para esta semana. Ya saben que como siempre vamos a ir haciendo la respectiva actualización de las horas, pero tenemos escenario mixto. Entre esas dos horas, cualquiera de los dos escenarios podría funcionar muy bien. Pasamos al petróleo. Bueno, resulta que el petróleo con todo el tema, si ustedes se van a revisar los otros webinars de hace ya unos buenos tiempos, habíamos proyectado diferentes ciclos en el petróleo. Habíamos hablado del ciclo de los $76 por barril, el ciclo de los $110 por barril, que ya lo completó, y el siguiente que está por acá arriba en los $140 por barril. Esta subida que tuvo el petróleo era completamente insostenible, ¿sí? Los que conocen las criptos, las burbujas y demás saben que una subida de este tipo es plenamente insostenible y eventualmente iba a tener que venir un retroceso, que el retroceso se dio desde la altura de los 130 aproximadamente, una caída del 27%. Es algo muy fuerte, es algo muy pronunciado. ¿Qué sucede acá con el petróleo? Yo personalmente no estoy recomendando operar este activo en estos momentos porque está demasiado sensible. Sale una noticia de que se va a solucionar el tema de la guerra, entonces baja otra vez guerra, vuelve y sube. Y está como en esa oscilación bastante volátil. Si se dan cuenta, es un mercado muy volátil en estos momentos, al cual pues hay que tenerle un poco de cuidado. ¿Qué tenemos a nivel macro? Pues tenemos un petróleo que se encuentra sobre el ciclo de los 110, justo a esa altura, entonces hay que tener un poco de cuidado. Vean que la acelerada que tuvo no es que sea una acelerada hasta cualquier nivel, si se dan cuenta lo que hicieron que fue dilatar los stops que hay a esta altura, falso quiebre y tratar de llevar el mercado a la baja. Entonces, ustedes saben que los ciclos básicamente son niveles para cierres de posiciones, son niveles para manipulación emocional y por tanto, pues podríamos tener otro movimiento un poco más a la baja de el petróleo, bien, a nivel un poco más macro. Si logra romper con fuerza ese nivel, pues ya sabemos que el siguiente ciclo está a la altura de los 140. Eliminando un poco esta zona y nosotros internamente, entendiendo que estamos sobre el ciclo, pues tenemos un petróleo alcista. Bien, tenemos un petróleo alcista que nos dejó este punto de control de acá abajo y este de acá. Tenemos último, penúltimo.
La semana pasada intentó dar largos a esta altura, que no lo logró y por tanto, pues estaba esperando que llegara a la zona de los 108. Si se dan cuenta, esta subida parece puro incentivo a las compras. Otra vez está bajando, entonces va a estar muy interesante a nivel un poco intradiario si el mercado da un largo por acá. Hay stops a esta altura, liquidez, podría funcionar muy bien para una oportunidad en largo. Bien, si no sucede, otra vez vamos a entrar en un movimiento bajista y ya iremos actualizando la respectiva estructura. Bien, está sobre el ciclo, así que ténganle mucho cuidado. Lo podemos utilizar a modo de estudio, ¿vale? Vamos a estar pendientes esta semana a la altura de los $108 a ver qué sucede en este nivel, ¿vale? Si efectivamente esto va a caer liquidez o qué va sucediendo. Pero puede ser un buen nivel de compra, probablemente. Acuérdense que esto es de probabilidades. Y terminamos con el rey de reyes, el que a todos les encanta, el famoso Bitcoin, ¿no? El Bitcoin tuvo un comportamiento muy curioso, la verdad no me lo esperaba. Tenemos la famosa zona de los 30.000, donde esperaba que el Bitcoin llegara, realmente. Esperaba que el Bitcoin llegara y me pareció una zona muy buena de compra, más que un giro acá a la altura de los 37, 40.000, no me convencía mucho realmente. El Ethereum se ve un poco más claro dentro de una tendencia intermedia, que si algo ahorita hacemos un poco la similitud, pero el Bitcoin lo estaba esperando a la altura de los 30.000. Bien, si bajamos un poquito de temporalidad para determinar un poco la tendencia intermedia, resulta que el Bitcoin venía completamente bajista, manteniendo una estructura muy clara, falso quiebre por encima de un punto de control, y acá hay unos cortos interesantes que dio el Bitcoin hace unos días. Tenemos cortos por acá, sin embargo, presionando al alza. ¿Qué tenemos en este mismo momento? Una neutralización clarísima. En este orden de ideas es probable, si esto no es un falso quiebre, toca esperar cómo hacen el respectivo testeo, pero si no es un falso quiebre, pues tenemos posibles movimientos al alza hasta el penúltimo punto de control dentro de esta tendencia intermedia. Bien, si es un falso quiebre, pues ya conocemos el escenario. Bien, sin embargo, con este aumento de demanda, parece ser con mucha seguridad que es una neutralización de tendencia y que por tanto pueden venirse movimientos a la alza bien interesantes, ¿vale? Bien interesantes, ya saben, comprar los retrocesos, por favor no vayan a comprar acá por el miedo a que se les vaya, eh, ojo con eso, ojo con eso, porque muchas veces, uy, está subiendo, compremos acá y mañana está haciendo esto. Y ustedes dicen, no, pero ¿por qué? Entonces, acuérdense que si van a holdear criptomonedas y demás, se compra abajo para luego vender pues alto. Entonces, mucho cuidado con comprar a esta altura. No lo recomiendo, ¿sí? Si van a hacer scalping, como siempre, retrocesos y comprar con niveles claros para cierre de posiciones. Pero me parece muy interesante lo que hizo hoy. O sea, esto fue hace nada, esto fue hace una hora más o menos. Me confirman los amantes de las criptos. Esto fue hace como una hora, entonces es un movimiento bien interesante y podríamos tener por el momento, al menos por lo que queda del mes y estos días, movimientos al alzas siempre y cuando esto no sea un falso quiebre, que parece no serlo, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en estos tres activos. No sé qué les parece, cómo la ven, si les parece interesante todo lo que estamos viendo a grandes rasgos en términos de la coyuntura. Ah, bueno, miren acá les había marcado este tema del Ethereum. Voy a quitar la regla, que es un poco más clara esta tendencia intermedia, falso quiebre por debajo y pues un patrón clásico de manipulación para llevar el mercado al alza. Este es más claro, esta tendencia intermedia, que la del Bitcoin directamente. Bien, entonces, pues bueno, Ese vamos movimiento a del ver. Bitcoin, obviamente, mira Juan, que fue contra una zona de resistencia importante Ujú. y obviamente o va con mucha fuerza para seguir subiendo o simplemente es una búsqueda de liquidez para ahí sí buscar los 30.000. Totalmente, totalmente. Acá hay un tema importante, mi gente. Esto es un consejo que les vamos a dar, esto es un plus, o sea, el que ya se salió de la reunión, se pierde esto, bueno, igual la grabación queda luego, pero bueno, lo ideal es entregarles a ustedes los consejos que más les ayuden. Ojo acá, ojo acá. El mercado se mueve por oferta y demanda, ¿sí? Cuando ustedes vayan a entrar al mercado, pregúntense dónde están los stops de los demás. Esto es una frase clásica de Ray Dalio, que él comenta que le gusta entrar donde están los stops de los traders retail, de las masas, ¿no? Entonces, si acá el mercado hace un testeo, si se dan cuenta, no hay nada que dilatar a esta altura. Entonces, ojo acá, porque acá tocaría esperar que el mercado dé un incentivo, dilate el incentivo y luego se arranque. Si esto empieza a bajar así como subió, lo más probable es que sea un falso quiebre.
y esto ustedes lo pueden ver en los índices, en el petróleo, en lo que sea. Cuando el mercado rompe un nivel así, derecho, y lo baja así, no intenten tomar este primer largo. Lo más probable es que terminen stop y se vayan para abajo. ¿Por qué? Porque no hay liquidez. La última liquidez, ¿dónde está? Acá abajo. Los últimos stop posicionados, ¿dónde están? Aquí. Entonces, ojo con ese concepto que es sumamente importante, ¿vale? Después les hablaremos y les daremos un poquito más de información a eso. O lo que nos comenta por ahí, pues una espectadora, algún tipo de debilidad que también pues termina coincidiendo con muchas búsquedas de liquidez pequeñas, ¿vale? Depende mucho de cómo te estén. Para los que les guste de pronto revisar este activo en temporalidades de una hora. Aquí está muy a la expectativa. Esta semana se vienen cosas muy buenas, se vienen al parecer largos muy interesantes en los índices con esos retrocesos que nos marcaba Jorge. Entonces, por favor, pendientes esta semana, los vamos a estar actualizando a ver si logran completar el ciclo que está por allá arriba. Si no, pues serían para abajo. Pero bueno, mantenemos la expectativa alcista. El mercado no cambia de tendencia hasta que dé señales de cambio de tendencia, mi gente. Ujú. Así que ojo con eso, mantengan su expectativa. Así que bueno, esto sería todo en cuanto al análisis de los diferentes mercados. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. En este punto, pues voy a ya a detener la grabación. Muchas gracias a todos y espero disfruten de este contenido.